Continuamos con más información en cierre de edición. Otro de los temas que interesan y mucho es la pandemia de coronavirus a nivel mundial, pero siempre muy atentos a cómo continúa evolucionando esta pandemia también a nivel regional y específicamente en Villa Constitución. Por eso tengo el gusto de reencontrarme vía telefónica, en este caso a través de las redes después de un mes, con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Samco Juan Milich. Doctor, muy buenas tardes, un gustazo volver a encontrarlo. Víctor, la verdad que un placer que vuelva usted. Bueno, Muchísimas hemos gracias. estado bien en contacto estos días, hemos tenido un buen contacto, ha dejado un buen reemplazante, Sí, pero bueno, lo importante es volver a reencontrarnos y seguir en el buen camino. seguramente, seguramente. Doctor, ¿cuál es la situación epidemiológica en la ciudad y en el departamento en este momento? Bueno, vamos a retomar desde el día viernes, que fue la última información. El día viernes en nuestra ciudad hubo 4 casos positivos, en el departamento hubo un positivo y en el resto de las localidades que siempre mencionamos 17, dado que Arroyo Seco tuvo 13 casos positivos. O sea que es un número importante para una localidad como Arroyo que viene teniendo muchos casos positivos continuamente. El día sábado tuvimos 7 casos positivos en Villa Constitución, 4 en el departamento y 9 en otras localidades. El día de ayer tuvimos 6, que en realidad fueron 4, pero tuvimos que agregar 2 que venían del día sábado que fueron mencionados en otras localidades. Por eso ayer tuvimos 6 casos. En el departamento 4 casos y en las otras localidades 4 casos. Es decir, en toda esta semana que pasó, desde el 1 al 7, en Villa Constitución tuvimos un total de 49 casos, en el departamento 47 y en las otras localidades 81. Lo significativo y lo bueno es de que en la semana anterior, que fue del 25 al 31, en Villa habíamos tenido 63 casos y ahora pasamos a 49, lo cual hizo una disminución de 14 casos positivos. En el departamento, en la semana anterior habíamos tenido 88 y en esta semana que pasó tuvimos 47, lo cual hizo que en el departamento hubiese una baja en casos de 41 pacientes. Esto es muy importante porque el departamento venía teniendo un número permanente de casos y crecientes y ahora disminuyó bruscamente en esta última semana. Las otras localidades que tuvieron en la semana anterior 79 casos, en esta semana tuvieron 81, o sea que crecieron 2 casos. Pero cuando nosotros hacemos la sumatoria total de Villa Constitución, departamento y otras localidades, en la semana anterior habíamos tenido un total de 233 casos positivos y en esta semana que pasó bajamos a 177 casos. Significa esto que tuvimos en las 3 estadísticas una bajante de 56 casos, lo cual es bastante significativo, que ojalá que se mantenga en esto, porque esto, como siempre decimos, repercute en definitiva en el número de internaciones, que al día de hoy tenemos 4 pacientes internados en la zona COVID del hospital, 4 pacientes en la unidad de terapia intensiva del hospital y tan solo 2 pacientes sospechosos en el sanatorio local, Sanatorio Rivadavia, que nos hace un total entre positivos en tratamiento y los 2 sospechosos, 10 pacientes en total, lo cual nos permite manejar el número de ocupación de camas dentro de niveles razonables. Sin dudas. Doctor, creo que analizando la situación general, afortunadamente no tenemos más casos porque Dios es grande y tenemos que tener en claro que solamente nosotros tenemos que cuidarnos, nadie nos va a cuidar, la responsabilidad es nuestra. Uno nota, por lo menos yo lo veo, mucha hipocresía en diferentes lugares. Por ejemplo, hay cierta complicidad de funcionarios, de titulares de organismos. Uno va a distintos organismos y le miden la fiebre con aparatos que no sirven. Y uno dice, ¿cuánto te dio? 32. Ah, a mí 34. Se ríen. Ah, pasá. O sea, saben que la fiebre que marca no es la real y lo hacen pasar igual. Tuve oportunidad de viajar en una semana, en 2 oportunidades a Cosquín por cuestiones laborales.
te piden, en teoría, la aplicación Cuidar. Jamás te la piden. Te subís al colectivo, nadie te pide la aplicación Cuidar. Incluso para la aplicación Cuidar te piden que haga figurar la temperatura que tenés. Nadie se pone un termómetro para escribir, dibujan el número. Y es todo así. Uno va a cubrir, por ejemplo, una reunión de funcionarios y están todos sin barbijos. Ah, pero si vas a sacar una foto o vas a prender la cámara, avisanos, así nos ponemos el barbijo. Entonces esto es un viva la pepa. Por eso digo, creo que tenemos que tener en claro que solamente nosotros nos cuidamos y la responsabilidad es nuestra, nadie nos cuida. Por eso, analizando toda esta situación, digo, estamos así porque Dios nos ayuda, si no sería un caos esto. Tal cual, Víctor, usted lo dice y uno se pregunta por qué el número de casos es tan bajo o los testeos o los análisis no son los reales. Probablemente porque ya hemos pasado muchas personas de Villa Constitución con la enfermedad. Si nosotros tenemos en cuenta que llevamos casi 3.300 casos positivos en total desde lo que va de la pandemia y lo multiplicamos por un indicador de 5 o por 8, depende de lo que diga cada epidemiólogo, como le gusta qué número multiplicar para saber la tasa real, nosotros estaríamos teniendo que entre 15.000 y 24.000 pacientes de Villa podrían haber tenido el coronavirus o haber sido contacto estrecho de coronavirus y no haber tenido síntomas. El tema es a lo que usted dice, y yo lo añado como una realidad. Cuando recomendamos no reuniones sociales, no reuniones familiares, la gente tiene ese desparpajo, yo diría, de publicar las reuniones en las redes sociales. Claro. Entonces, cuando yo por ahí no me entero porque no participo en redes sociales, pero hay mucha gente que me dice, uy, vi la fiesta de cumpleaños de tal, salió la fiesta del otro, hicieron una reunión en tal lugar. A ver, si van a hacer una reunión familiar, disfrútenla entre ustedes, arriésguense a lo que ustedes quieren hacer si el número no es el que se acuerda por protocolo, pero no publiquen las cosas. Claro. ¿Por qué? Porque aquel que se cuida, aquel que hace esfuerzo, que permanentemente es responsable, se siente menospreciado en su actitud y termina diciendo cosas que son irreproducibles acá en el canal. Soy un... Y bueno, todo el calificativo que uno se quiera poner cuando uno se siente vapuleado, como le pasó a usted, donde usted va con todos los protocolos, barbijo, a hacer una nota, y todos los que están ahí están sin barbijo. Ah, para la foto sí, no hacemos. Claro, es muy habitual. Es lamentable todo. Es habitual. Entonces yo digo, si quieren hacer una reunión familiar, háganlo. Lo comentamos con Ariel en uno de las páginas sociales del periódico local, El Sur. Salió una foto de una fiesta familiar y yo cuando los empecé a contar eran más de 20 y todos al lado sin distanciamiento social, sin barbijo, sin nada. No se saquen fotos ni siquiera la manden al diario porque no tiene sentido. Es la verdad hacer sentir mal al que se cuida. Pero bueno, en nosotros, como usted dice, probablemente sea suerte, pero en otros lugares del mundo la disminución de casos está dando resultado la vacunación. Como lo hablamos en Gran Bretaña, que es una referencia porque venía con muchos números, Gran Bretaña ha bajado el 25% de infecciones y ha bajado en un 22% las internaciones y ha bajado un 13,4% los fallecimientos. Y esto está dado ¿por qué? Porque hicieron medidas de mayor ajuste en cuanto a los protocolos de cuidado y porque la vacunación va a un ritmo tan acelerado que hace que probablemente la vacunación sea un gran beneficio para evitar el contagio del virus. Pese a que ellos tienen la aparición de mutaciones de cepa, que estamos hablando, ya en nuestro país aparentemente han aparecido algunas cepas de Brasil, que ya lo hablamos con usted, Víctor, que eso lo más probable es que sea una mutación espontánea del virus acá mismo y tiene similitud con del Brasil. No, pero bueno, pero puede que venga de Brasil porque por tierra las fronteras están abiertas, la gente va, dice, me voy a Brasil de vacaciones, y vienen con el virus después acá. En Buenos Aires, por ejemplo, hay control con hisopados cuando vienen de la costa hacia Buenos Aires y los controlan. Pero, por ejemplo, en nuestra ciudad o en nuestra provincia, todo aquel que viene de vacaciones
si no es por responsabilidad propia que se aísla de por lo menos 5 o 7 días cuando viene de vacaciones, no hay nadie que controle acá el retorno de vacaciones Nadie, de ningún villense, nadie. No, no. Doctor, recién ¿no? hacía referencia a la situación de Gran Bretaña y a propósito se informó días atrás que Oxford ya está trabajando en la preparación de una vacuna actualizada, perfeccionada, que ya también serviría para poder combatir la nueva cepa. Esa vacuna, estiman, estará para septiembre u octubre lista para entregar. Eso también es una buena noticia. El tema es que los tiempos Sí, no son los que se esperaban. ¿Cuál es la situación real en la República Argentina, doctor? ¿Dónde estamos parados? Más allá de los anuncios políticos, de los tiempos que se anuncian y después no se cumplen, porque ahora Rusia dijo, voy a entregar las vacunas a la Argentina, pero no en el tiempo, no en el plazo fijado, voy a ir entregando de a poquito. Eso también demora la vacunación de todo el país. de hecho, nosotros estamos en una situación de incertidumbre porque no sabemos qué cantidad de dosis van a llegar y cuándo van a llegar y de qué manera se van a distribuir. Por tanto, aquí en nuestra ciudad de Villa Constitución seguimos con todos los preparativos, ya estamos terminando el censo poblacional, en pocos días vamos a saber exactamente cuántas dosis vamos a necesitar para Villa, pero a partir de ahí tenemos que saber cuántos vacunatorios vamos a tener que montar, pero todo eso va a estar relacionado al número de vacunas. El hecho, si uno lo compara con países vecinos, por ejemplo, Chile, que ya recibió vacunas y tiene la dosis suficiente, en 3 días vacunó 550.000 personas. ¿Se imaginan qué interesante hubiese sido para nosotros ya tener vacunas y acá en Villa haber dicho ya tenemos 2.000 vacunados o 3.000? Claro, Sería muy interesante que en pocos claro. días. Pero bueno, el tema de la incertidumbre está dada por qué tipo de vacuna va a llegar y en qué cantidad. Se habla de que van a llegar vacunas de distintas procedencias que nosotros aún no la tenemos en claro cuáles van a ser. Pero con respecto a lo que usted dice de la vacuna y las mutaciones, todas las vacunas tienen la posibilidad de que pueden ser recalibradas, como se dice en epidemiología, o ser revisadas o reconfigurarse de acuerdo a la efectividad que puedan tener en la medida de que las vacunas por ahí tengan alguna no cobertura total frente a las mutaciones. Aunque se Claro. viene diciendo que muchas vacunas tendrían una gran respuesta en cuanto a todo lo que se va haciendo y vacunando, pero bueno, tenemos que estar muy atentos con todo esto y nosotros no podemos hablar en nuestro país porque aún no sabemos exactamente qué cantidad de dosis nos van a llegar. Entonces Bien. eso para nosotros es una gran incertidumbre y no podemos programar absolutamente nada. Fíjense ustedes que nosotros tenemos que vacunar, por lo menos en la primera etapa, 14.487.299 personas, que son trabajadores de salud 831.000 en el país, mayores de 60, 7.414.000, fuerza de seguridad 493.000, pacientes con comorbilidades 4.063.000, personal de educación 1.467.000 y otros 266.000. O sea, que esa hubiese sido la estratificación de la primera etapa que nosotros necesitamos. Y la verdad que estamos muy lejos de poder hacer eso, lamentablemente. Estamos a Claro. la espera de las vacunas del sistema COVAX, que el sistema COVAX es el que tiene la Organización Mundial de la Salud, que tenía previsto o tiene previsto para fin de año la distribución de 2.300 millones de años de vacunas para los países que tienen menos ingresos y los de medianos ingresos. O sea Bien. que esto es una gran cantidad y no sabemos si están en condiciones todas las fábricas de vacunas que están en distintas partes del mundo en condiciones de proveer esa cantidad que se necesita. Esto va a ser muy, muy lento. Doctor, aquí en Villa Constitución ya se vacunó a todo el personal de la salud, comenzó a vacunarse personal de las fuerzas de seguridad, ¿se pudo completar eso? No, no.
No, no, solamente se está terminando con el personal de salud, que la gran mayoría ya están en la segunda dosis y a partir de ahí ya no tenemos más dosis para ir dando la estratificación que se hace, porque el tema es así, acá hay que vacunar al personal de salud, después vienen los mayores y con factores de riesgo, Claro, después vendrían las fuerzas de seguridad y después vendrían de 18 y según la provincia había dejado en la estratificación para el final a los docentes, lo cual yo no estoy de acuerdo y creo que tendrían que ser juntamente con fuerzas de seguridad y fuerzas policiales. O sea seguramente. que habrá que modificar, pero todo eso va a depender, Víctor, lamentablemente del número de dosis que nos lleguen. Y hasta tanto no sepamos qué cantidad de dosis nos llegan, es muy pobre la vacunación que se puede hacer. Calcule usted de que las últimas 220.000 dosis que llegaron en el último vuelo que hizo de Aerolíneas Argentina, el 8% es para Capital Federal. ¿Qué significa eso para Capital? 16.000 vacunas. Esas 16 vacunas entre primera y segunda dosis. O Claro, sea que le llegó dosis para 8.000 para personas. No 8.000. alcanzan a terminar con el personal de salud. No, no No, va. es muy pobre, por eso lamentablemente estamos esperando que lleguen. Se dice que para febrero llegarían 2.275.200 dosis, es el número exacto, que llegarían a AstraZeneca. Pero bueno, la vacuna de Oxford también tiene algunos inconvenientes. La Sí, vacuna de Oxford tiene algunos inconvenientes que dicen que no estaría todavía aprobada para mayores de 55. ¿Por qué? Porque los estudios en tercera fase que hizo AstraZeneca fue con pacientes hasta 55 años y no claro, tiene todavía trabajos como para poder demostrar la efectividad en mayores de 55 años. O sea que también estamos en problemas con algunas vacunas. Por claro, ejemplo, en algunos lugares la vacuna de Pfizer se suspendió transitoriamente porque ve que no protege contra la cepa sudafricana. Por eso Sudáfrica suspendió transitoriamente esa vacunación porque ve que no tiene protección contra su cepa mutante. claro. Entonces es complejo todo esto y va a llevar un gran tiempo ajustar todas estas cuestiones. Sí, 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 evidentemente sí. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo, como siempre, toda la información y los minutos que nos brindó y si Dios quiere, mañana volveremos a contactarlo. Bueno, Víctor, va a ser un placer e indudablemente ha vuelto sus vacaciones a esta complicación que es poder llevar a la gente certeza con la vacuna, que la verdad que no la tenemos, pero en No, la para medida nada. que la tengamos vamos a clarificar. Lo que sí le puedo decir a la gente que se quede muy tranquila que nosotros ya tenemos bastante avanzado lo que es el censo poblacional de Villa, ya tenemos, por ejemplo, yo tengo conocimiento ya cuántos pacientes tiene tal obra social, tal mutual, tal lugar de trabajo. O sea que ya estamos más o menos estratificando lo que va a ser la vacunación y cuando llegue trataremos de hacerlo de la mejor manera para que sea efectiva. Muy bien, un abrazo, doctor, muchas gracias. Un abrazo, Víctor, un placer. Igualmente.